Hola mi gente linda, me llamo Vani y hoy tengo una historia que espero que sea de tu agrado. Y esta historia acompañe ese cafecito tan rico que se huele de acá. Vamos, acompáñame a escuchar esta historia que hoy traigo para vos. Había un chico de 20 años que vivía con su madre y su padre. Y su padre era un hombre que viajaba por asuntos de negocio, pero tenía a su amigo que había fallecido y él no podía estar presente. Y le había dicho a su madre que le diga a su hijo que si podía hacer la cara presente, ya que él no podía estar, para darle el pésame a su familia. Entonces, este chico se cambió y se fue. En el sepelio le dio el pésame a todos, sus familiares y amigos, que lo conocían a él de chiquito y lo saludaron amenamente. Pero entre medio de esas caras conocidas visualizó una cara que era desconocida. Era una hermosa mujer. Él quedó cautivado. Se acercó a ella, la saludó, le preguntó su nombre y ella le dijo, soy Mónica. Y empezaron a charlar amenamente. Pero finalizó el sepelio. Entonces él le dejó la tarjeta con sus datos personales y ahí tenía su mail. Entonces se saludaron y él volvió a su casa. Mientras se ponía cómodo, se ponía su pijama en su habitación, sonó el chat, los rintones de ese chat. Ding, ding, ¿no? Una cosa así más o menos. Y él atendió. Agarró y empezó a chatear. Y esta misteriosa mujer, él pensó que era esta tal Mónica. Pero ella no decía su nombre. Y él, como estaba tan convencido que era ella, empezaron a charlar. Entonces, en un momento de la conversación, quedaron en verse en las puertas del cementerio. En la puerta del cementerio, él se presentó a la hora y la fecha que habían acordado. Se había parado con su auto enfrente de la puerta del cementerio. Y entonces esperó. Pero ella no llegaba. De repente ve a una mujer que se acerca a su ventanilla. Él abre la ventanilla y le pide fuego. Entonces le prende el cigarrillo y él piensa que es ella, pero cuando mira no era Mónica. Entonces se da cuenta que ella no había llegado a la cita. Esta mujer le dijo gracias por prender mi cigarrillo, se retiró, se fue y él siguió esperando, pensando que era Mónica, pero ella no llegaba. Entonces se agarró, miró la hora, agarró y se fue con su auto porque ella no llegó a la cita. Entonces se fue a su habitación nuevamente, estaba enojado y de repente sonó el ringtone del chat, pero él lo cerró, enojado. Al otro día se fue a la casa de su amigo. Y yendo para allí, de repente se queda en la puerta de una casa, de unas rejas que había ahí, que iban para un pasillo. Se quedó su auto allí.
El auto no arrancaba, miró la nafta y lamentablemente dijo, no es la nafta, ¿qué habrá pasado? Abrió el capó, miró, parecía estar todo en condiciones. No podía comprender qué podía llegar a ser. De repente se sintió cautivado por esa reja entreabierta, ese, esa calle que era como un pasaje y unas casitas a un costado, varias casitas, así de casitas antiguas. Y algo le decía dentro de él que tenía que entrar allí, ya que estaba entreabierta esa reja y lo llevaba, como te dije, a ese pasaje que salía hacia la otra calle. Entró y caminó y se quedó parado enfrente de una puerta gris con la puerta entreabierta. Pero no pasó. Volvió de vuelta a su auto, se subió, quedó un tanto pensativo y giró su llave a ver si arrancaba y arrancó. Se extrañó, pero siguió su viaje a la casa de su amigo. Cuando su amigo le dijo, voy para la facultad. Entonces se fueron los dos a la facultad y se fueron a la confitería de esta. Cuando llegaron, estaba Mónica en una de las mesas. Él se acercó y le dijo, te presento a mi novia. Ella es estudiante. Sí, sí, dijo él. Estudiante de enfermería. ¿Cómo sabes? Porque nos encontramos con ella en el sepelio de un amigo en común, de mi padre. Y estábamos charlando. Ah, bueno, se conocen entonces. Sí, sí, dijo. Entonces él quedó pensativo, pensando, ¿por qué Mónica lo había contactado a él en el email y ahora era novia de su mejor amigo? No podía entenderlo. Estaba enojado, pero tampoco quería que su amigo se diera cuenta. Entonces se quedó callado por un momento y cuando su amigo se levantó para ir a buscar el café y las cosas que había pedido, él le pidió explicaciones a ella y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué qué? Le dijo ella. ¿Por qué agarraste y escribiste ese email? ¿Qué email? Le dijo. Ese email donde me citaste en las puertas del cementerio, ¿te acordás? Y yo estoy enojado porque... ¿Cómo me hiciste eso? No viniste a la cita, ¿qué pasó? Yo no te cité a ningún lado, te estás burlando de mí, le dijo él. No, no, estás confundido. Yo te vi en el sepelio de este amigo en común, de tu padre y de mi padre, pero yo nada más charlé con vos, pero yo no te cité en ningún mail, en ningún chat. La verdad que no sé de qué me estás hablando. Todavía te burlas de mí. No, no, de ninguna manera, le dijo ella. Y justo llegó su amigo. Entonces él no le dijo más nada. Se agarró y se dijo que se tenía que ir. Su amigo vio un malestar y entonces se acercó y le dijo, ella me dijo que lo trataste mal. Y él le dijo, no, 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 lo que pasa es que acá hay una confusión. Ella me escribió un email
Y de repente me citó en las puertas del cementerio. No, no, ella no habrá sido. Ella dice que estás confundido. Sí, sí, puede ser, dijo. Puede ser que esté confundido, puede ser. Si no es ella, entonces, ¿quién es? Y habló con su amigo y le comentó lo sucedido. Y el amigo le dijo, sí, pero no es Mónica. No, no, ya te dije que evidentemente es una confusión. Se agarró su campera y se marchó de allí. Se fue, se fue a su casa. De repente, cuando llega, su madre le dice que su padre iba a llegar el día viernes a las 3 de la tarde o 4, que después iba a confirmar mejor la hora, pero que lo tenía que ir a buscar ese día. Y él le dijo, sí, no hay problema, madre, le dijo, y después se fue. Se fue a su cuarto, subió las escaleras. De repente, un chat vuelve a sonar. Ella no comprende más nada. No era Mónica, evidentemente. Entonces, ¿quién era la que escribía ese chat? Entonces, cuando sonó ese chat, ese rintón, abrió el mail y ella le dijo, hola, ¿te acordás que teníamos que vernos? Y, y él le dijo, yo te esperé en el cementerio y vos no viniste, pero vos no sos Mónica, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y ella le dijo, mi nombre lo vas a saber cuando lo tengas que saber, cuando nos encontremos. Ahí te voy a explicar todo. Ahora quiero que nos veamos en tal dirección. Y lo citó en el mismo lugar donde su auto se había quedado aquella vez. Entonces, de repente, se fumó y cerró el mail. Él nuevamente quedó pensativo. ¿Qué misterio?, se dijo. ¿Qué pasó acá? No entiendo nada. Entonces, ¿quién es ella? Me citó en el mismo lugar donde se paró mi auto. Y él ya, ¿cómo sabe que se paró mi auto? ¿Y por qué me cita en el mismo lugar? No lo sé si ir o no. Pero esta curiosidad que tengo que saber. Y es ahí donde él fue a esa cita, pero antes de ir ahí, tenía que ir a buscar a su padre al aeropuerto. Por el aeropuerto a las 4 de la tarde, como había acordado con su madre, y se saludó con su padre. Se fue a una cafetería del aeropuerto y, y el padre le dijo, mira hijo, café de por medio, empezaron a charlar. Le dijo, mira hijo, tengo que hablar contigo. Es una situación delicada la que voy a hablar contigo. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo era muy joven, inexperto, yo, antes de tu madre, conocí una mujer que quedó embarazada y yo no lo sabía. Después me casé con tu madre y te tuve a ti. Y,
Y años más tarde me enteré que tuve una hija. Hace poco me enteré de eso. Y la empecé a buscar. Empecé a buscar esa hija y la localicé. Pero yo no engañé a tu madre. Pero ahora no te puedo contar más nada porque tengo una cita que quedé en realizar y no puedo esperar para hacerlo. Así que es algo para mí impostergable. Así que después vamos a encontrarnos nuevamente y vamos a hablarlo más tranquilo de este tema. Espero que me comprendas y, y la vamos a hablar, como te dije, más tarde. Ahora me podés llevar a la oficina, porque como te dije, tengo algo que tengo que hacer, impostergable. Entonces se subieron al auto, él lo llevó a las puertas de la oficina, lo dejó allí y, y él se fue. Agarró, se fue a la cita que había acordado en ese chat. Se fue a esa casa donde se había quedado una vez su auto parado. Esa misma reja, ese mismo pasaje, esa misma callecita que salía hacia el otro lado de la calle. Esas casitas de costado viejas y antiguas. Y llegó a la misma puerta, al mismo número donde ella esta vez le había dicho. Una corazonada que al principio él tenía y no lo sabía, pero esta vez tenía un número, una calle, que era esa. Y le extrañó porque el mismo lugar donde él aquella vez había parado era el lugar donde ella lo había citado. Entonces él se preguntaba cómo sabía ella que se había parado el auto, que se había parado en esa misma puerta. Qué extraño, se dijo nuevamente, y estaba la puerta entreabierta, pero esta vez entró. Esta vez, esta vez entró y miró y vio que había muebles, muebles que estaban con polvillo, algunas telarañas. Y entonces miró por todos lados y ella no estaba allí. Salió de ahí y dijo, otra vez me dejó acá. No vino la cita. Pero tocó el timbre vecino. Cuando tocó el timbre vecino salió una mujer y le dijo, disculpe, la chica que vive acá al lado, no vive nadie porque vine a buscarla, pero como que ya en la casa está abandonada, no hay nadie. Sí, sí, ¿a quién buscas? A Mónica. A Mónica. ¿Te llama Mónica? Sí, Mónica. Mónica Galvez. Ah, sí, sí, ella misma, mi amiga, se dijo. Y está abandonada la casa. No están, se mudaron. Dice, no,
hace un mes que ella falleció en un accidente de autos y entonces ya no está entre nosotros, le dijo ella. Bueno, gracias. Pero espera, ¿quieres verla? Está, su nombre es, a ver, espera un segundito, voy a ver si tengo la parcela por algún lado. Ay, pero ya la tenía aquí, pero no la encuentro. No, no importa. Eh, yo voy a ver cómo la consigo. Igual gracias por la información. Bueno, está bien. Chao muchacho, le dijo. La saludó a la señora y caminó perplejo, pensativo. Se subió a su auto, fue al cementerio, fue a la oficina del cementerio y con el nombre de ella agarró y, y se dijo, se llama Mónica, pero no es la misma Mónica, la novia de mi amigo, no entiendo nada. No, pero la otra es Mónica tal, ay, ¿cómo era su apellido? No tienen el mismo apellido. Es otra Mónica, se dijo. Entonces preguntó por el nombre que la señora había dicho y le dijo la parcela, dijo el lugar el lugar donde estaba, eh, la lápida y él fue ahí. Cuando fue, se encontró con su padre a los pies de esta lápida con flores que le estaba poniendo en su tumba. Lo miró y le dijo, padre, hijo, pero te dejé las puertas de tu oficina, no tenías que hacer algo importante. ¿Qué haces aquí? Le dijo. Ah, lo que pasa es que cuando me dejaste, no te quise decir en ese momento, pero cuando me dejaste me tomé un taxi y me vine aquí. Esto es lo que yo tenía que hacer, es lo que sentí, un pálpito de que tenía que estar aquí. Algo me dijo que tenía que estar aquí y tenía que verla, a mi hija. ¿Tu hija? ¿Y vos qué haces aquí? Ay, es una larga historia, padre, le dijo. También te la voy a contar. Sí, tenemos que hablar. Lo que pasa es que tenía que verla. Ella es tu hermana. Yo la encontré, como te dije, pero lamento que no se hayan conocido, porque quería ella conocerte, ansiaba conocerte, quería que estemos los tres y conocerte. Era lo que más quería. Pero yo como un tonto le pedí tiempo que, pobrecita, no tuvo y no tuve tampoco, para que nos conozcamos más, para que tengamos ese momento familiar. Ella me pidió tiempo, mejor dicho, yo le pedí tiempo a ella para conocerte, porque tenía que estar preparado para comentarle esto a tu madre y a ti, pero lamentablemente ella se fue antes de lo previsto. No tuve tiempo para conocerla como quería, pero sí me quedó un gran cariño. Era encantadora y te quería conocer.
Pero como no hubo tiempo, aquí estoy. No, pero padre, yo ya entendí todo. Ella quería que vos y yo estuviéramos aquí. Y ella me conoció. Y yo hoy la estoy conociendo a ella por esa foto que está en su lápida. Ahora nos conocemos. Y ella me conoce. No te entiendo, hijo. ¿De qué hablas? Ya te voy a contar, padre. Pero ella quiso que vos y yo hoy estuviéramos aquí, frente a esta lápida, ya que no pudo tenerlo en vida. Ahora tiene su foto familiar. Ella, aunque nosotros no la veamos, ella está aquí con nosotros. Y tiene esta foto familiar de los tres, como ella quería. Ahora somos una gran familia. Y yo entiendo todo, padre. Sí, yo también creo entender, le dijo él. Se abrazaron y ella se llevó al más allá esa imagen maravillosa de esta familia. Y fue la reunión que ella quiso que hubiera de tres. Ya que en vida no se lo pudo dar, se lo llevó al más allá. Espero que esta historia te haya gustado y espero que me pongas un dedito arriba, que comentes qué te pareció esta historia y que te suscribas y que nos veamos el próximo episodio. Soy Vani. Nos vemos.